Hey, hola, ¿qué tal chicos? Bienvenidos al canal. En el día de hoy vamos a grabar un video, algo que quiero hacer porque veo que muchas personas no saben la ruta o lo que deben aprender para llegar a ser programadores en pleno 2024. Entonces, para nosotros ser programadores, no solo web, podemos quitar lo que es, lo que dice aquí web, programadores en general, en 2024 debemos seguir una ruta de aprendizaje, un roadmap, un camino. Entonces, nuestro camino de aprendizaje va a empezar con lo que sería álgebra, álgebra básica. Sí, nosotros vamos a aprender álgebra básica. No necesita ser álgebra avanzada. Con saber que x es igual a 10 o que x puede ser menor a 10 y que x puede ser mayor o igual a 10. Álgebra básica, saber qué son las variables en un sentido. Entonces, el siguiente paso sería lógica computacional. Lógica computacional. La lógica computacional y lógica computacional. De lógica computacional lo que nosotros debemos aprender es a declarar variables, estructuras de control, bucles y por último, que no se puede quedar muy importante en lo que es la lógica de programación, array o arreglos, como le dicen en español. Bien, cuando nosotros de álgebra básica, que ya la dominamos, aprendemos lógica computacional, que sería declarar las variables, estructuras de control, bucles y loop. Se nos hizo un poquito grande este de los bucles, pero ahí se entiende. Entonces, nuevamente, recapitulando, álgebra básica, lógica computacional, declaración de variables, tipos de datos que tienen la variable, siempre no se le olviden, son flotantes, day, string, booleanos, etc. Luego, estructura de control, sí o no, if, else, si una variable hace esto, entonces hace una acción, de ser falso, hace otra acción, se puede usar solamente si. Luego bucles o loop, muy importante, los bucles siempre lo vas a usar. Los bucles, tenemos el while, el do while y el for. Y luego, para terminar con nuestra lógica computacional y ya puede pasar a algún lenguaje de programación, vamos a hacer lo que serían los arreglos. Sí, nosotros aprendemos álgebra básica, cómo asignarle a las variables sus valores. Luego pasamos a lógica computacional, aprendemos qué son las variables, cómo declararlas, tipos de variables, aprendemos estructura de control, if, else, cómo se usan. Luego aprendemos bucles o loop, el bucle, que los principales bucles son el while, el do while, el bucle for. Y luego aprendemos arreglos. Sabemos que de los arreglos tenemos que son de un mismo tipo, que se almacenan en orden, en índice y que empiezan en cero. Cuando ya sabemos todo esto, nosotros podemos pasar a aprender un lenguaje de programación y practicar lo que hemos aprendido. Para practicar esto, los mejores lenguajes de programación que nos dan en la universidad son C y C++. ¿Por qué estos dos lenguajes? Porque estos dos lenguajes son los lenguajes de donde se derivan la mayoría. Python, un lenguaje muy popular en estos últimos tiempos, se deriva de C y C++. JavaScript, el mismo Java. Entonces, la mayoría se derivan de estos dos. Si tú aprendes estos dos lenguajes bien, los otros lenguajes te serán muy fácil de aprender. Vamos a pasar al siguiente nivel, que sería aprender en lleno ya un lenguaje de programación. Existen muchos lenguajes de programación, como ya vimos anteriormente. Tenemos a C y tenemos a JavaScript. Hay muchos más, pero estos serían los principales. No tenemos que aprender todos estos lenguajes negativos. Son demasiado, cada lenguaje tiene una sintaxis diferente.
que es la forma de cómo hacer la lógica computacional, pero en la estructura del lenguaje. Yo recomiendo, de mi parte, para los nuevos, que se enfoquen en JavaScript. JavaScript, sí. ¿Por qué JavaScript? JavaScript, la mejor opción para los nuevos desarrolladores. En fin, como podemos ver, JavaScript es un lenguaje general que nos ayuda a desarrollar la mayoría de las cosas que nosotros como desarrolladores o programadores queremos hacer. Seleccionamos aquí y arrastramos esto acá. Y ahora empieza nuestra ruta como programador de JavaScript. Lo primero que debes aprender para ser programador de JavaScript es HTML. Sí, HTML nos permite hacer la estructura o esqueleto de una aplicación web. Seguido de HTML, aprendemos lo que sería CSS. CSS nos permite hacer el diseño de nuestra página web. Con HTML haríamos lo siguiente. Con HTML haríamos lo que sería la estructura de la web. Una estructura de una web sería algo así como esto. Creamos un frame. Para darle diseño a nuestra estructura usamos CSS. ¿Qué es el diseño? Bueno, los colores. Ya podríamos tener una web funcional. Cuando tú sepas estos tres elementos, JavaScript, que es un lenguaje de programación, HTML, que no es un lenguaje de programación, no se equivoquen, es un lenguaje de marcado y estructura para crear la estructura de la web, CSS, que es para dar el diseño a nuestra página web. Cuando sepas estos tres, ya tú te puedes considerar programador web junior. Ya tú puedes empezar a hacer diseños web, hacer markup y diseños web. Pero como la web avanza muy rápido, estas tecnologías tienen framework. Son extensiones de los lenguajes que lo hacen mejor. Entonces, framework que tenemos de CSS, estos tres serían los más populares de CSS. Aprendes HTML, aprendes CSS, aprendes JavaScript. Dentro de CSS, aprendes Sass, aprendes Bootstrap y aprendes Tailwind. Si no aprendes álgebra, si no aprendes lógica computacional, aprendes JavaScript, no vengas aquí. Muchos empiezan aquí, van aquí. Cuando llegan aquí, tienen que devolverse a ir aquí. Y se le complica el asunto. Entienden que la programación es difícil, que no pueden ser programadores. Es porque han empezado inadecuadamente. Empecemos correctamente. Si empiezas correctamente, todo te saldrá bien. Empieza por álgebra, lógica. Usa uno de estos lenguajes, apréndelo. Te considero JavaScript porque funciona para todas estas cosas. Luego ya empieza como desarrollador web. Aprende HTML, haces la estructura, aprendes CSS, haces el diseño, aprendes JavaScript y haces la interactividad de la web. Pones la web a funcionar. Luego que ya lo dominas, lo básico, te pasas a CSS y aprendes Sass, aprendes Bootstrap o Tailwind. No tienes que aprenderlo los tres, aprende uno de los tres y apréndelo bien. Luego que ya dominas esto, te pasas a un framework, porque estos son frameworks o librerías de JavaScript. Vas a aprender nuevamente frameworks o librerías. JavaScript tenemos. Después que ya lo dominas bien, vas a aprender las siguientes. Vas a aprender React, una de las más populares. Ya con React puedes conseguir trabajo como front developer. Y tenemos Vue.js también. Vue.js es un framework que también está cogiendo mucho impulso. Cuando ya tú dominas todo esto, no podemos considerar un desarrollador frontend. Somos un front developer, front-end developer, un desarrollador de aplicaciones frontend. ¿Y qué son las aplicaciones frontend? Las aplicaciones frontend es todo lo que tú ves en la mayoría de los navegadores. Esto que tú estás viendo aquí es una aplicación frontend, es el frontend de una aplicación. Todo lo que nosotros podemos ver de las aplicaciones. Ya tú eres un front developer. Ya en el backend developer, si vas a usar lenguajes
como serían estos que están aquí. Pero como nosotros decidimos entrar por JavaScript, vamos a seguir usando JavaScript para nuestro backend developer. Entonces ya tú no tienes que aprender JavaScript porque ya lo aprendiste para frontend. Eso es una de las cosas buenas de usar JavaScript, que funciona para todo. Entonces, dentro del backend developer, el backend developer se usa para conectar nuestras aplicaciones a bases de datos y poder guardar datos de verdad, porque el frontend no lo hace. Algo que se me olvida decir es que el desarrollo web o desarrollo en general, la mayoría se está haciendo así en este 2024, ya el desarrollo moderno. El desarrollo se divide en frontend, parte visual de la aplicación, y back-end, parte que conecta la aplicación a la base de datos. Ya sabes JavaScript, tienes que aprender nuevamente un framework. Y el framework que vas a aprender si sabes JavaScript es Node.js. Node.js es una extensión de JavaScript, un framework que ayuda a usar JavaScript en el servidor, es decir, del lado del backend. Aprendes Node.js y Node.js, después que tú lo aprendes, tiene como full stack, ya que sabes toda esta tecnología, pero con Node.js debes aprender para agilizar tu trabajo lo que sería otro framework, que sería Express o Next. Estos dos son los más populares en el ámbito de desarrollo web, Express y Next. Luego tendrías que aprender ya para finalizar una base de datos. Una de las bases de datos más populares es la de MongoDB y MySQL. Son las bases de datos que más se usan. Con todo esto ya tú puedes decir que eres un desarrollador full stack.